Hoy, en Carta y Actualidad, vamos a hablar de Aspándicar y nuevas iniciativas. Vamos a conocer la memoria de estas asociaciones que a nivel local llevan más de 30 años, en el caso de la primera, atendiendo a niños y a familias de nuestro pueblo. Vamos a conocer un poco esa memoria de un trabajo laborioso que han hecho todos los que han formado parte de esta asociación, personas que han pasado y que actualmente sigue estando en activo. Son muchas las actividades, muchos los servicios que se prestan. Hoy nos acompaña en nuestro programa en Carta y Actualidad dos personas que tienen un vínculo muy especial con Aspándicar y nuevas iniciativas. De esta manera presentamos nuestro programa de actualidad en la jornada de hoy. Esperemos que disfruten de este espacio donde vamos a exponerle un poco la actualidad, la problemática, los avances, cómo ha llegado la tecnología, cómo ha mejorado la calidad de vida de estos niños que empezaron algunos siendo bebés y que hoy tienen una vida plena y satisfecha y son adultos. Nos acompaña Eli Cruz, psicopedagoga y técnica coordinadora de Aspándicar y nuevas iniciativas. Le vamos a dar la bienvenida. Eli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues hoy tenemos una charla muy interesante, tenemos mucho de qué hablar, ¿no? Sí, esperemos tener un coloquio largo. Bueno, pues desde luego hay mucha información y lo que queremos es también darle esa bienvenida a Francisco Ballesteros. Paco, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estamos. Hace tiempo que no hablábamos de Aspándicar y nueva iniciativa, pero aunque no se hable, seguís estando presentes. Sí, seguimos estando. Sí. Hace ya tiempo que no veníamos por aquí. Yo siempre pienso que hay un nuevo espectador que a lo mejor escucha esta sigla hoy por primera vez. Aspándicar es una asociación de padres y niños con discapacidad de Cartaya, que nació oficialmente, pero ahora hablaremos de ello, un poco antes de 1991, allá por un 16 de mayo. Pero Paco, eso es cuando se oficializó formalmente la asociación, ¿no? Sí, efectivamente, porque luego esto se creó, tuvimos que hacer una asociación, una junta gestora que tuvimos que ir organizando para darle forma a la asociación, digamos, para poder inscribirla y todo eso. O sea, empezamos un poco antes, en esta fecha, como tú has dicho, fue ya cuando se creó definitivamente la asociación. ¿Y por qué le pusimos Aspándicar? ¿Fue un nombre directo, aprobado por unanimidad? ¿Cómo se eligió estas siglas? Las siglas estas nos costó trabajo de encontrarlas, porque había muchos que unos decían una cosa, otros otra, y así estuvimos. Al final, Aspándicar nos parecía bonito, nos parecía bien y en definitiva daba cobertura a lo que queríamos, que era Asociación de Padres de Niños Discapacitados, o discapacitados en este sentido ahora sí. Decía yo al principio que muchos niños empezaron siendo bebés y actualmente hay algunos de ellos que ya son adultos y siguen estando en Aspándicar o en nuevas iniciativas, que ahora hablaremos de ese desdoble, por así decirlo, que corresponde y quizá vas en relación con la edad. Sí, tenemos usuarios ya que cuando empezaron a lo mejor tenían 3 años, 4 años, hoy tienen ya 30 y tantos, y 40 y algunos, ¿sí? Pero siguen estando con nosotros, vamos, y ahí siguen con sus actividades. Eli, tú me decías, yo llegué un poquito más tarde, pero yo sé que te has puesto al día con toda la historia que tiene este colectivo local a sus espaldas, ¿no? Que en definitiva ha sido el de ayudar y el de dar calidad y orientación a esas familias que un día se encuentran con un problema, que no sabe cómo ayudar a sus hijos y cómo llegar hasta vosotros. Realmente, ¿cómo se ve dentro de lo que es el equipo de técnico y de trabajo que sois vosotros los profesionales, la visita cuando llega un familiar que de antemano tiene un problema en casa y no sabe cómo atenderlo y buscar solución? Sobre todo miedo al desconocimiento, ¿sabes? Cuando tú le dices a un padre o que su hijo te presenta un trastorno o puede desarrollarlo, como que es un poquito de miedo, pero bueno, una vez que ya te entrevistas con los padres, hablas con ellos, los tranquilizas y es un trabajo que se hace pues a lo largo de los usuarios que están allí, a lo largo de toda su etapa que están recibiendo el tratamiento.
Digamos que son personas que tienen una discapacidad, pero que si se coge a tiempo, se trabaja y se trata, puede hacer una vida prácticamente normal. De hecho, hay testimonio y chicos que hoy por hoy no están en Cartaya, que están en otros puntos de la geografía española haciendo su vida. Sí, a ver, nosotros atendemos a niños con discapacidad y sin discapacidad. Simplemente que a lo mejor tienen un trastorno que presentan en un momento puntual de su vida. Puede ser en el lenguaje, puede ser un trastorno motriz o puede ser cualquier tipo de trastorno educativo también, que puede ser puntual, no tiene que ser una discapacidad reconocida. Paco, haciendo un poco de esta historia que yo presentaba al principio, pues la cronología oficialmente nos hace situarnos en 1991. En aquel momento tú fuiste presidente y después de más de 30 años sigues siendo presidente. ¿Cómo diste ese primer paso? ¿Qué no encontraste que te llevó a crear esta asociación? Bueno, pues ¿cómo me encontraba? Pues con mucho miedo porque era una cosa desconocida en este momento para nosotros. Entonces teníamos que reunirnos como mínimo 3 padres, pensamos en hacer una asociación y nos dijeron que hiciéramos una asociación para trabajar aquí en Cartaya para los niños que había, que también entonces no se conocían niños ninguno, era buscar y crear. Nos dijeron, con 3 padres puedes hacer una asociación. Y bueno, buscamos esos 3 padres, nos reunimos y formamos esa junta gestora y ya de ahí pues fuimos de eso, pero desde luego con mucho miedo. De hecho, yo fue a raíz de mi hija, ¿no?, que tiene sus problemas y estaba en otra asociación y de hecho yo estaba creando esta asociación pero no dejé la otra porque yo decía, no sé si esto va a funcionar, no va a funcionar. Pero bueno, ahí estamos, empezamos con poquito y bueno, y ahí estamos y seguimos. Y ahí ya 32, 33 años ya. Fíjate que Paco nos dice que tenía un problema en casa, un problema que por aquel entonces la solución estaba en el colegio, había clases de educación especial pero no eran completas para vosotros. ¿Queríais mejorar la calidad de vuestros hijos? No, por aquella época no había nada en los colegios, allí lo único que había era en un profesor de educación especial y no había nada más. O sea, que había que pelear con delegación para que pusiera los técnicos necesarios para que los niños estos fueran mejorando y no los tuvieran ahí en un rincón como estaban algunos. Entonces estuvimos muchas conversaciones con la delegación de educación hasta que se fue dotando algunos colegios con los medios necesarios para que estuvieran a gusto, que se fueran y fueran tratándose. Después de 30 años, cuando ves los testimonios de la vida misma con personas que siendo bebés se acercaron hasta Aspándicar o siendo niños de corta edad, ¿cómo ha sido la evolución? Y están felizmente trabajando en familia y no precisamente con esa familia arraigada a su localidad, en este caso como Cartaya. ¿Qué sientes? Pues mucha alegría porque ves en ese momento que han ido entrando los niños, los ha visto de una forma y como los ve hoy, pues la verdad que es una satisfacción todavía más grande el poder haber colaborado con esta asociación a que eso se vayan defendiendo por sí solos, porque los problemas, como se ha dicho antes, cogiéndolos a tiempo, se pueden mejorar muchísimo. Resumir toda la andadura de Aspándicar y nuevas iniciativas, hoy no queremos que sea demasiado complicado. Así que si te parece, podríamos recordar cómo fueron esos inicios allá por 1991. ¿Qué supone para vosotros ese 23 de mayo de ese año? Pues eso fue cuando la asociación queda oficialmente, pues bueno, ya una alegría después de tantos pasos, tantos problemas, porque claro, no sabíamos, íbamos dando pues pasos de ciegos ahí sin saber dónde meternos ni qué hacer. Entonces cuando ya teníamos la asociación ya hecha y ya inscrita, pues bueno, ahora teníamos que buscar usuarios y teníamos que buscar socios para que se pudiera mantener. Nosotros hicimos una campaña, recuerdo, de cartas de puerta a puerta, llevando las cartas e incluso le metíamos el sobre para que nos devolviera la respuesta, si quería ser socio o no. Y de ahí hemos ido cada vez con más socios
y llegar incluso a tener en Cartaya y bueno, ya después en otros pueblos de la provincia que también hemos atendido niños aquí en esta asociación, hemos llegado a unos 960 y tantos socios, que en una asociación a nivel local yo creo que está muy bien. Además, vuestra filosofía en cuanto a la cuota, actualmente, ¿cómo está o cómo fue desde el principio? Pues seguimos con la cuota igual que al principio. Nosotros pusimos una cuota de 3 euros mínimo y esa es la que seguimos manteniendo. Ahora con el tema de la pandemia y esto, pues bueno, hay familias que pueden más, otros que pueden menos, pero con eso seguimos con la misma tónica que teníamos. Preparando un poco el programa, hemos hablado de lo que hay que trabajar cuando se expone. Por ejemplo, hemos tenido una jornada que se celebraron en torno a 10 cada año, y fueron siempre un éxito, donde venía técnicos, profesionales, y se inscribía previamente para participar en cada una de las ponencias, que cada año giraba en torno a un tema distinto. Después de esos 10 años de andadura en esas jornadas que se hacía, ¿se echa de menos, a Paco? Se echa de menos. Lo que pasa es que nosotros después de 10 años muchas veces decíamos ya qué temas vamos a tocar, y era un problema también buscar temas, buscar personas que dieran las charlas y todo eso, ¿sabes? Pero yo ahora lo estábamos hablando el otro día, lo hablé también con él y digo, vamos a intentar recuperar esas jornadas que estábamos dando, a ver, y le damos, pues bueno, para lo que venía antes. Había muchos técnicos que estaban estudiando para hacer los certificados, en fin, gente que le interesaba, y de hecho se llenaba el salón de la Casa de la Cultura antigua de Cartaya, se llenaba cada vez que hacíamos una jornada. ¿Os planteáis retomarla en algún momento? Sí, yo quiero retomarla. Pues ese es un punto importante, que sería toda una novedad y que a lo mejor parte de este programa de hoy de Cartaya Actualidad. Eli, sé que en la parte técnica formáis un equipo de profesionales extraordinario, quienes han pasado por ahí os conoce, lo sabe, y precisamente queremos llevar esta información pues a personas que si tienen alguna patología en casa, que se acerquen. Esto es totalmente privado, de una forma anónima, pues se hace la consulta y después ya se sigue el proceso y las indicaciones de los profesionales. Por ejemplo, en el 2003 se ponía en activo el servicio de fisioterapia del Centro de Recuperación Médico Funcional. Actualmente, ¿qué servicios tenemos y con qué profesionales contamos en el centro? Ahora mismo somos 3 profesionales activos. Está la logopeda, está la psicóloga que trabaja el tema de reeducación pedagógica, y estoy yo con los talleres de los mayores. Yo me dedico más al colectivo de los mayores y haciendo un poquito de trabajo de psicopedagogía. Y en lo del centro de fisioterapia ahora mismo lo tenemos un poquito en stand-by porque no tenemos el profesional. De aquí hacemos un llamamiento a todos los fisios que haya por ahí que estén disponibles y quieran participar o quieran formar parte de la asociación. Estamos buscando un fisio. Bueno, pues una buena oferta de empleo, la que aprovechamos la ocasión y damos a conocer las personas que tengan ese perfil, que se pongan en contacto con este centro y que, bueno, pues de una forma privada, pues opten, ¿por qué no?, a encontrar ese puesto de trabajo, ¿no? Sí. En el 2005 fue declarada de utilidad pública por el Consejo de Ministros con el número 120372. Explícanos, presidente, qué significado tuvo este nombramiento. Bueno, esto es que teníamos, con el tema de las subvenciones y cosas de estas que pedíamos, pues teníamos más, a ver cómo decirte, más puntuación a la hora de los requisitos. Más puntuación a la hora de los proyectos y eso. Al ser de utilidad pública, pues tenía más de esto que otras asociaciones. ¿Sabes? Yo siempre os tengo muy presente porque sé que hace muchísimos años quizás hacíamos más programas de los que deberíamos en la actualidad, donde Aspandicar, bueno, pues vosotros veníais de una forma más seguida y continuada y se daba esa información, pero siempre en el seguimiento que hacemos, porque al final hemos estado muy de cerca y seguimos estando, es que
la asociación como tal sigue funcionando, ha crecido en estos años muchísimo y yo siempre digo, Aspándicar tiene que tener constantemente un reconocimiento público. Creo que muchas veces, bueno, pues no se tiene muy presente, pero aún así, echando un poquito la vista atrás, vosotros tenéis la medalla de oro de la villa. Sí. Que eso es muy importante. Esa nos la dieron en el 2007, nos la dio el ayuntamiento, nos dio la medalla de oro. Y ahí reconociendo la labor que estábamos haciendo. Posteriormente no habéis parado, porque después se actualizó el registro en entidades del voluntariado de Andalucía. Sí. ¿Esto qué quiere decir? Pues ahí Eli, que trabaja más con ellos, sabe... Bueno, al final es una entidad que también recibe voluntariado. Trabajamos con gente que quieran hacer voluntariado con nosotros. Claro. ¿Vale? Hemos recibido chicos que a lo mejor por su formación que están haciendo actualmente, pues quieren tener la experiencia y pues están unas temporadas con nosotros y están trabajando siempre y cuando acorde a lo que están ellos, en los intereses que ellos tengan también. Eli llegó en torno al 2015, decíamos, ¿no? Sí, más o menos. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha acogido la familia? Ah, genial. Yo no los cambié por nada. ¿Cómo se lleva el trabajo ahí? ¿Cuál es una jornada de trabajo tuya? Es dura, es muy dura, pero bueno, en realidad para mí es un trabajo que me satisface mucho personalmente. Llegas a casa muy cansada, pero al final es lo que dice Paco, ves la evolución y el avance de los críos, de los adultos, y al final pues dice, tu trabajo como que recompensa, ¿no? Y al final te llena. Es un trabajo que quizás hay que sentirlo cerquita, ¿no? Y con esa ayuda que tú prestas, pues ve esa sonrisa en un niño y es lo que te hace... Es que es muy distinto, Mari Carmen, el trabajar ahora, digamos, directamente con ellos a como antes los veía por la calle o eso, pues bueno, lo veía, un niño, una sillita de ruedas, esto, pero no echaba la cuenta, pero ahora... Después de tenerlos allí y estás viéndolos de entrada y trabajándoles como están trabajando y ve cómo van saliendo y cómo van creciendo, pues la verdad que es una satisfacción grandísima, ¿eh? Como buenos padres siempre decimos, a mí lo que más me preocupa el día de mañana qué será de mi hijo, y cuando tiene una patología y una discapacidad, la preocupación todavía va a más. Aquí vosotros descubrís un poco que... pueden hacer una vida plena, una vida totalmente normal en todos los aspectos, ¿no? Sí. Incluso ellos se sienten como más realizados, ¿no? Creo, Eli. Sí, en el momento que hacen tareas que son como más laborales, se sienten muy realizados, sí. No sé si tenéis parón, porque con esto de la pandemia ha parado todo el mundo, pero ¿habéis tenido alguna reivindicación de los chicos que os echaba de menos? Sí, totalmente. Pero también hemos tenido el miedo de los padres de volver a la rutina y otra vez los grupos y demás. Pero bueno, ya está todo normalizado y estamos funcionando como antes. Yo no sé si le quedan talleres o cursos por hacer, porque desde luego tienen un programa para el tratamiento de los trastornos del aprendizaje escolar, programa para el tratamiento en el lenguaje, los talleres ocupacionales. Yo hoy quiero hablar un poquito de todo ello. Entre los muchos talleres, por ejemplo, habéis hecho un taller de modelado y arcilla. Sí. ¿Qué aporta cada taller? Cuando seleccionáis uno, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo lo elegís? Vale, sobre todo son los intereses de ellos. Se les pregunta a ellos qué es lo que quieren hacer también y qué les interesa, qué les gusta. Y bueno, y también después trabaja un poquito las habilidades que tienen que reforzar. Por ejemplo, en el de modelado pues tenemos lo que es la psicomotricidad, lo que es la creatividad, la independencia de ellos mismos, plasmar lo que ellos quieren, los sentimientos, cómo se sienten, un poquito de todo. Los cursos, estos talleres se hacen al mismo tiempo. Bueno. Quiere decir que unos pueden elegir a lo mejor el de modelado y arcilla, otro el de artesanía y manualidades, o yoga y relajación, pintura y dibujo, no, porque veo que el listado es muy amplio. Sí, pero va como una programación, ¿vale? A lo mejor, por ejemplo, los lunes tienen el de dibujo, los martes tienen yoga, los miércoles salen de paseo, hay una programación de tal. Incluso talleres de baile flamenco, cocina, fotografía. Sí, el de baile flamenco lo hacemos en colaboración con el ayuntamiento y las chicas van a recibir clases de baile. Un taller de igualdad. ¿Qué pretendéis con este taller?
pues sobre todo que sean conscientes de que hay que fomentar la igualdad entre todos ellos, tanto con igualdad de género como la igualdad entre, digamos, la discapacidad. Digamos que existe desgraciadamente muchos problemas y bueno, vosotros estáis para solucionar o por lo menos intentarlo. Contamos con un programa, Paco, de rehabilitación cognitiva. Este programa también lleva una parte de rehabilitación de fisioterapia. ¿Es un centro de día que trabajáis en horario de mañana y tarde? Sí, se está trabajando, ¿no? Te trabaja de mañana y tarde. El centro de día es para los usuarios que ya han terminado su etapa escolar de educación formal, digamos, que ya por su edad no pueden estar en los centros educativos, pues un poquito reforzar lo que han ido adquiriendo a lo largo de los años, ¿vale? Y trabajando un poquito más. Pero que son de mañana y de tarde, vamos. Eso es el centro de día, después los talleres y estamos por la mañana y por la tarde. Claro, porque vosotros estáis desde hace unos 7 años o así en la calle Pescadores. Veníais de la calle Lepe, ¿no? Sí. Que ya se quedó demasiado pequeño. Claro. Y yo creo que él y pequeño empieza a quedarse ya y de la calle Pescadores. También se queda pequeño. Porque además de Aspándicar, tratar a los niños con discapacidad, que podríamos decir los de una edad temprana, después nació nuevas iniciativas que es como la continuidad, ¿no? Nueva Iniciativa se fundó sobre todo para el tema laboral, para darle salida al tema laboral de los mayores. Claro, que se hacen mayores y bueno, claro, vosotros seguís estando tienen que dar respuesta a las necesidades. Y este centro, vamos a ver cómo lo explicamos. Tenemos una parte donde hay usuarios, socios, que abonamos la mensualidad mes a mes, para ayudar al colectivo, pero con la cantidad de profesionales, la cantidad de cursos que hacéis, el tema de ayuda para estos niños o lo más mínimo que pueda ser el material que necesita. ¿Cómo se autofinancia? ¿Cómo se puede hacer tantas cosas? Pues la mayoría de nuestros usuarios están financiados por una beca educativa del Ministerio, pero que lo gestiona la Junta de Andalucía. Y son niños que presentan algún trastorno educativo y reciben un tratamiento. Es la mayoría de los usuarios, por eso. Paco, ¿hablamos de una entidad privada, una entidad pública, una entidad municipal o qué parte corresponde a cada apartado? Pues es privada. En principio son privada, pública, ¿no? Porque somos una asociación sin ánimo de lucro. Sin ánimo Partimos de lucro. de ahí, ¿no? Sí. Y lo que pasa es que en el mismo edificio coincidimos parte municipal y parte de asociación. Digamos que están los compañeros de atención temprana que trabajan con los niños de 0 a 6 años. Y después nosotros empezamos a trabajar a partir de los 3 años, con lo cual tenemos usuarios en común. Por eso está en el mismo edificio físico y trabajamos de forma coordinada. Cuando los niños entran a formar parte de estos programas, imagino, Paco, que la familia deposita la confianza en vosotros, los que estáis dentro de la asociación y los técnicos y profesionales que estáis en cada uno de los programas, porque hacéis exposiciones, hacéis visita al exterior, digamos que siempre, bueno, con la autorización previa de la familia, ¿no? Y el conocimiento de ellos, ¿no? Sí. Siempre con la autorización de los padres, pues se hacen salidas, un día se va a un sitio, otro día hacen otra cosa, hace actividades de talleres, otro día, en fin, así es que esa es Eli la que se encarga de hacer la programación. Y en esta programación, Eli, pues queremos hablar un poco de ese programa de ocio y tiempo libre. Cuando hablamos de ello, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué se va a hacer? Pues darle salida también a las necesidades, volvemos lo mismo, siempre intentando cubrir las necesidades y los intereses de ellos. Al final, pues que ellos también tengan su ocio y pues lo que hacemos es aprovechar un poco los recursos que nos da, pues culturales, recursos deportivos, intentamos abarcarlo todo. Y pues desde una salida, una merienda, tomar un cafelito, pues como te puedo decir, a ir a una exposición o vamos de excursión, un poquito darle ocio, hacer ocio con ellos. La verdad es que es como completar una programación para que tengan una vida activa, igual que el resto de la sociedad, ¿no? Sí. Totalmente, que no estén en casa. Al final, como para ellos es un problema, digamos, para muchos, el tema de las relaciones,
ellos allí como que son uno más, y entonces es darle respuesta y tener pues al final su vida plena, hacer su vida de forma íntegra. Mientras que unos van creciendo, pues otros van naciendo. Paco, tú como padre y como presidente, que lo has vivido en primera persona, todos los aspectos de que estamos aquí analizando un poco, hoy por hoy el trastorno de un niño, cuando vemos que tiene, bueno, pues una discapacidad, el primero que se da cuenta es el padre, o a veces son remitidos por el profesorado, que a corta edad ya notan que algo no es normal. Yo creo que ahora mismo se viene más realizando a través de los profesores, ¿no? Porque es cuando le van viendo los problemas que va teniendo el niño, y entonces, aparte de que los padres también vean las dificultades que tiene, pero yo creo que más bien es el profesorado el que va dando, le va siguiendo las pautas al niño. Eli, ¿cómo es el programa para el tratamiento de los trastornos de aprendizaje escolar o para lo que es en sí el lenguaje? Esos son los programas que se trabajan a través de las becas. Son usuarios que tienen edad escolar y vienen con una necesidad palpable desde el centro educativo. O sea, son los centros educativos los que proponen a esos niños como que tienen un trastorno o posibilidades de desarrollarlo, no tiene por qué tenerlo. A lo mejor hay un pequeño, se enciende una alarma de que hay algún problemilla, pero que al final después no existe ese problema. Y se trabaja en sesiones individuales o por pareja, depende. A muchos niños también con el tema tienen problemas de habilidades y le viene bien trabajar con otro compañero. Entonces son sesiones individuales o por pareja en los que los chicos pues se detecta la problemática que tienen y bueno, se intenta trabajar sobre todo en los aspectos y el problema que tienen. No sé si les puede resultar a ellos más divertido las tareas o los talleres que son al aire libre o de animación o de ocio que lo que son los talleres ocupacionales, que en definitiva pues a lo mejor incluso más de una ayuda a lo que pueden ser o en lo que pueden trabajar ellos en el día de mañana, ¿no? ¿Cómo llevan ellos esto de los talleres ocupacionales? ¿Hay algunos que les gustan más y otros que les gustan menos? Evidentemente, siempre hay algunos que les gustan más que otros. Hay veces que dicen, maestra, este no me gusta, pero bueno, también lo tienen que hacer. Al final es lo que hablábamos, que un poquito se complementa, la programación se complementa. A lo mejor si tenemos un día taller ocupacional, a lo mejor al día siguiente tenemos ocio, y entonces es como que, bueno, hoy al final voy a darle respuesta a lo que tú necesitas, pero también voy a, al final... Un día lo ha sido más pesado, al otro día lo hace más divertido. Normalmente intentamos trabajar todos de forma muy lúdica. Porque al final. Y ellos cuando llegan a casa, Paco, en el caso de tu hija, te cuenta lo que ha hecho, porque imagino tú como presidente estás como un poco a la izquierda, ¿no? Sí. Los técnicos, los monitores, pues son los que se encargan de todo. ¿Viene contenta ella? Sí, bueno, mucho. Ella viene contenta todos los días y contándome, hoy he hecho esto, pues él le ha dicho lo otro, pues mañana vamos a hacer aquello, y no, bueno, te está contando de pie a palo lo que está haciendo. Para que uno tenga tantísimas ganas de estar constantemente en activo, yo le decía a Paco, ¿en algún momento has tenido ganas de decir, dejo la presidencia, dejo la asociación, hasta aquí he llegado? ¿Cómo se lleva tantos años trabajando sobre lo mismo, donde cada vez son más niños los que están demandando servicios, donde al final el sistema de financiación pues a veces imagino que dará muchos dolores de cabeza, que es la vida misma, y donde hay muchos recursos y más complicado es conseguirlos a la vez? No sé si me entiendes. Sí, es que hoy los recursos los tenemos un poco limitados, es que es verdad. Pues el tema de dejar la asociación lo he pensado varias veces, porque bueno, son muchos años, te cansa, muchos problemas, y que yo soy una persona, como he dicho antes, de que a mí me gusta ir haciendo cosas, ir renovando y haciendo. Lo que pasa es que muchas veces te ves limitado porque no tienes los medios necesarios. Y cuando pides, ¿te escuchan? ¿Tú dónde vas a pedir esa ayuda que a veces reivindicas? Mira, yo, eso decía yo antes, yo soy el presidente de una asociación que pide muy poco.
es que no voy pido casi nada, porque lo único, digamos, que he estado pidiendo, y porque, bueno, nos viene a través de proyectos que se realizan, que los hace Eli, y a través de esos proyectos vamos haciendo las actividades que estamos haciendo. Pero el pedir, digamos, para la asociación, pues bueno, pues lo único que pedí muchas veces fue la sede donde estamos ahora, porque ya en la calle Lepe, tú sabes que allí ya no podíamos estar, y estuve insistiendo con el ayuntamiento hasta que nos cedió ese lugar, que al pronto de verlo decíamos, aquí vamos a tener, pero que no vamos a tener, porque cada día hay más usuarios y las actividades tampoco se pueden desarrollar, todas las actividades que queríamos. Y viendo cómo está esto, Paco, ¿cómo te sientes? ¿Contento? Yo sí. Estoy contento, lo único que eso, que ahora que, bueno, tengo que dar otro impulso y seguir luchando, bueno, hasta que se pueda y conseguir lo que se pueda, que vamos a hacer, otra cosa no se puede hacer. Antes hablábamos un poco del baile flamenco y también la musicoterapia que nos falta. También, en colaboración con el ayuntamiento, con los monitores de música de las escuelas municipales. Bueno, y la escuela de verano, porque yo decía al principio, ¿solamente funciona Aspandicar y nuevas iniciativas para personas afectadas con discapacidad? ¿Y no es así? No. Pues vamos a hablar de la escuela. Pues eso es en el mes de julio, que es cuando se terminan las actividades, digamos, normales del año. En el mes de julio lo hacemos la escuela la escuela esta de verano, los talleres de verano. Entonces, pues eso es un mes. Y ahí entra pues todos los niños que, bueno, no todos, porque tenemos también que tenemos un espacio limitado y tampoco hay muchas veces, muchos años que se nos quedan muchos niños fuera, porque hay más demanda que podemos atender. Entonces, en el mes de julio están las 3 profesionales dedicados a la escuela de verano. Sois una plantilla fija, ¿no, Eli? Sí. Y bueno, ¿quiénes la conformáis actualmente? Somos 3 chicas. Está la logopeda, como comentaba antes, la psicóloga y yo. Todo el mundo le suena mucho el nombre de Aspandicar, pero también en los últimos años nueva iniciativa. Si hablamos un poco por edades, ¿hasta dónde llega una y dónde empieza la otra? Se solapan totalmente. Aspandicar, el colectivo es hasta adultos, y nuevas iniciativas, pues digamos que empieza con el tema laboral, pero que también abarca proyectos de menor edad. Siendo un poco claros en este programa, y tú como técnica, como coordinadora, como psicopedagoga, ¿qué carencias tiene? ¿Qué te gustaría que llegase a Aspandicar antes de que acabe el año? Pregunta difícil. Es que ahora ya empezamos con la lista de los deseos y nosotros precisamente mirando a la cámara tenemos una lista muy amplia. Pues, por ejemplo, el fisio. Es muy importante ahora mismo, una prioridad, tener un fisio para poder atender, porque llevamos años de la pandemia, más lo que, bueno, desde que empezamos la pandemia hasta ahora, que no tenemos ese servicio, y ahora mismo es una prioridad en la asociación. Y después el económico, que siempre, que es muy repetitivo, pero al final es lo que es, porque es lo que nos hace mantener las actividades. Y después, bueno, el tema de actividades y demás, pues vamos tirando, los proyectos van saliendo, se van planteando proyectos, presentamos proyectos a las administraciones y demás, y van saliendo, en mayor o menor medida, pero bueno. La verdad que necesitáis estar pensando constantemente, ¿no? Y por delante, siempre, porque por detrás están los chicos que van pidiendo más y más. Sí. Por ejemplo, en las instalaciones ahora hemos habilitado una sala para el tema de la autonomía y demás, que a través, bueno, el proyecto este que hizo a nivel local, que se hizo, que vinieron a hacer reformas y demás, pues nos reformaron el espacio. Carrefour también nos ha hecho una reforma en las instalaciones y bueno, pues eso, atendiendo a las necesidades, tienen allí su... Atendiendo a las necesidades de personas que tienen discapacidad, pero también atienden a los que somos socios, porque de vez en cuando, oye, nos tienen muy presente. Muy presente, ¿cómo nos tenéis de presente, Paco? Bueno, pues nos tenemos de presente precisamente porque gracias a los socios se va manteniendo también la sede.
te va cubriendo los gastos de diario y luego si alguno tiene una necesidad, pues que no dude en ir. Si se le puede atender, se le atenderá, y si no, pues se le podrá remitir a cualquier profesional que desde allí se lo pueden gestionar. Por ejemplo, pensando en el socio para la feria, nos ponéis una caseta que es de las mejores que hay en todo el recinto, donde se puede comer de maravilla y donde los precios están súper ajustados, la relación calidad-precio, mucha calidad y precio súper justo. Sí, es verdad. Es verdad, porque esa caseta ya llevamos 26, 27 años con la caseta. Y bueno, yo tengo que decir que este año ha sido el peor año ¿Sí? que he tenido en la caseta. Sí, bueno, porque he tenido varios problemas con el tema de camareros y cocineros. Pero yo creo que esto no ha sido solamente la caseta de Aspandicar, sino que el sector de la hostelería demanda muchos camareros y cocineros. Es que no hay. Y es que no hay. Entonces, no hay. Ese es un problema generalizado en todas este ellas. Año, y además que mira, que te dejen plantado en medio de la feria, pues todavía empeora más la cosa. Y después el detalle que tenéis con vistas a las Navidades, que un día de esto yo digo que tocará la lotería. También. Esas participaciones. Ayer se lo dije a Eli, digo, tengo que ir a buscar la lotería antes que se termine, porque tenemos ese número fijo, a ver si algún año cae. ¿Y ese número te acuerdas cuál es? El 13.158. El 13.158, que este año probablemente lo canten los niños del Colegio San Ildefonso. ¿Tú te imaginas? Ojalá. ¿Sería una suerte repartida entre cuántas personas, Eli? Pues entre todos los socios, porque es una colaboración con los socios. ¿Tú no ves al final cómo hacemos una lista de deseos? Sí. Entre 100, 300 y pico, ¿no? Sí. Ahora mismo de socio. Claro, y además, volviendo un poco al tema anterior, que era el de la caseta de feria, cuando alguien no tiene caseta, vosotros se le ponéis muy fácil. Se apunta como socio a partir de esa fecha y tiene una caseta para la feria. Exactamente, este año, por ejemplo, se han apuntado varias personas. Hablábamos antes un poco de los proyectos, las subvenciones, la beca que reciben cada uno. También es muy importante el voluntariado, ¿no? Sois de puertas abiertas. Sí, totalmente. ¿Y os llegan muchos voluntarios? Pues no en los momentos que nosotros desearíamos. Por ejemplo, en la escuela de verano sí necesitaríamos voluntarios, porque como ha dicho Paco, albergamos a muchos niños. Si contáramos con voluntarios en esa época, pues podríamos albergar a más niños y hacer más inscripciones. Al final nos vemos limitados por el personal. Paco Ballesteros, presidente de Aspandicar desde sus inicios, tiempos buenos y regulares, alguna vez con ganas de tirar la toalla, pero hoy por hoy dispuesto a seguir durante muchos años más. Ya vamos a ir entrando en la recta final. ¿Se te ha hecho corto el espacio, Paco? Pues bueno, sí, si le diéramos cobertura a todo lo que traemos y a todo lo que se ha hecho, pues claro que sí, un poco corto. La misma pregunta que yo le hacía a Eli hace unos minutitos, ¿qué carencias ves en el centro? ¿Qué crees tú que le falta, que lo tienes tú como objetivo a conseguir? Pues ahora mismo, como carencias ahora mismo no te puedo decir, porque no sé, eso habría que sentarse y ver con los técnicos pues y la junta directiva qué es lo que podemos hacer, qué proyectos podemos presentar y qué actividades. Entonces ahora mismo así como carencia, quizás lo que ha dicho Eli, pues eso. ¿Qué significa Aspandicar hoy por hoy en tu vida, Paco? Pues no sé, después de tantos años, pues no lo sé, es como, no sé, como de la familia, que es una familia, como si estuviera metido dentro de la familia. Realmente, a mí cuando me has preguntado sí. qué te sientes, yo lo siento de mi familia, desde el primer momento. ¿Con qué te gustaría que se quedara el espectador de la charla de hoy como mensaje? De que allí tienen a su familia y al final acogemos a todo el que quiera ir. Como tú has dicho, aunque no tengan una necesidad, simplemente a visitarnos. Bueno, pues nos vamos a marchar. Muchísimas gracias, Eli, por haber estado con nosotros. A ustedes. El próximo programa hablaremos más a fondo porque seguimos teniendo muchas cosas pendientes. Paco, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues hoy nos han acompañado Eli Cruz y Paco Ballesteros, presidente de Aspandicar y Nuevas Iniciativas. Muchísimas gracias por la atención prestada a todos los que nos habéis seguido.